Bienvenidos amigos a Pulso Parlamentario. Va a estar con nosotros en esta oportunidad el doctor Tommy Villanueva. Él es paz decano del Colegio Médico de Lima. Hay una serie de temas importantes y de cuidado para la salud pública, como el tema de la varicela y las vacunas, por ejemplo, este retraso que ha habido en la inclusión de la vacuna contra la varicela en el paquete para la inmunología de los niños. ¿Por qué tanta demora? Y cuáles son los costos que hemos debido pagar precisamente por esta falta de decisión en las políticas de salud pública en el país. También la competencia que puede originar el ingreso de médicos venezolanos a nuestro país a ejercer la profesión y los filtros que deben pasar para competir de igual a igual, sobre todo en tantos centros médicos y postas en nuestro país en donde no hay ni siquiera un técnico en enfermería. Sobre estos temas regresamos con el doctor Tommy Villanueva. Muy bien, amigos de Pulso Parlamentario, ya está con nosotros y nos visita nuevamente el doctor Tommy Villanueva. Él ha sido decano del Colegio Médico de Lima. Le agradecemos por su presencia, doctor, y vamos a ver una serie de temas sobre los cuales tenemos dudas. Por ejemplo, el tema de la varicela. Sabemos que esta época del año es la de mayor incidencia en el contagio, pero curiosamente la vacuna de la varicela no está incluida en este paquete obligatorio que incluye una serie de otras enfermedades que prácticamente ya han quedado bastante amenguadas. ¿Por qué es que no se incluyó a la varicela como enfermedad de vacunación obligatoria? Bueno, en primer lugar, un saludo a toda la ciudadanía. La preocupación de todos los profesionales de salud siempre ha estado en incluir esta vacuna que ya tiene décadas de haber sido fabricada. Que está incluida en los demás países. En algunos países como Estados Unidos y otros países que lamentablemente, porque decimos que hace un poco tardía la decisión, ¿no? Pero la saludamos, ¿no? Como decisión política que ha tomado el Ministerio de Salud. Se había exigido, los gremios profesionales, las sociedades habían exigido ya hace muchos años que esta vacuna se pueda incorporar dadas las circunstancias y las condiciones que tienen nuestros ciudadanos, ¿no? ¿Y estas circunstancias han cambiado, ahora se han agravado para recién tomar la decisión de incluirla o siempre han sido las mismas? Bueno, el Perú siempre ha tenido casos de desnutrición severas, moderadas, como por ejemplo el caso de Cajamarca, Huancavelica, zonas que tienen altos índices de desnutrición. Inmunosupresión. Sabemos, por ejemplo, la gripe H1N1, que hace algunos años también se propagó rápidamente y tuvo casos severos e incluso fallecidos justamente por las mismas condiciones. La inmunosupresión, la desnutrición, que es bastante frecuente en nuestro país. Todavía no reducimos los índices de desnutrición a nivel nacional. No es lo mismo que un niño de los Estados Unidos se contagie de varicela que un niño peruano altoandino en una zona deprimida se contagie de varicela, porque le va a afectar más al niño peruano por su, precisamente, poca nutrición o malnutrición. Claro, hay zonas vulnerables, ¿no? Justamente tenemos bastantes zonas vulnerables en nuestro país, zonas también en las cuales la canasta básica familiar muchas veces no alcanza para una buena ingesta, que es bastante común en pueblos jóvenes de Lima. ¿Por qué no se incluyó a la vacuna de la varicela? Claro, nosotros creemos que se han priorizado otros temas y otras vacunas también, que incluso son controversiales, como el caso del cáncer del cuello uterino, que en otros países no se aplica porque tiene efectos adversos, pero sabemos que la ministra anterior fue una de sus principales banderas. Nosotros le dijimos, ¿cómo puede ser una vacuna cuestionada, prioridad antes que una vacuna para la varicela, por ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, felizmente... Esta vacuna del virus del papiloma humano, ¿se refiere usted? Claro, ¿no? Tiene ciertas, digamos, en otros países contraindicaciones. Incluso en el Perú hay que firmar un consentimiento informado, los padres, para evitar estos problemas legales. Porque es para las niñas, ¿no es cierto? Que todavía no han iniciado una vida sexual activa, ¿no es cierto? Claro, pero todavía hay prioridades con este caso, porque nuestro país, y la OMS lo dice, ¿no? Si es que hay condiciones epidemiológicas de cada población, de cada ciudadanía, se toma la decisión política. En este caso, había condiciones para tomar la decisión política de implementar este tipo de vacuna en el esquema nacional de vacunación. Acá en el Perú parece que esperamos al otro extremo, ¿no? Tiene que haber muertos para que recién se tome la decisión, ¿no? Claro, y la cantidad de muertos el año pasado fueron
alrededor de 16 y entre el 2016 y 2017 llegaron a ser 21 más o menos. Y en este año, en un mes, ya tenemos 2 casos de fallecidos. Y más o menos el 10% de pacientes tienen la enfermedad complicada, ¿no? Y el riesgo obviamente de ser fatal, ¿no? Y tanto ha podido ser lo que ha ahorrado el Estado para poder justificar que no se tome una decisión de salud pública que va a evitar precisamente estas irreparables pérdidas de vidas. Claro, al contrario, más bien cuando uno invierte en prevención, en el caso de la vacuna es un modelo de prevención, más bien al contrario, ¿no? Tener un niño fallecido o un niño que tenga una secuela porque hay problemas de encefalitis, por ejemplo, que pueda tener una secuela de este tipo, sería más costoso para el ciudadano y para el Estado. O sea que quienes no tomaron la decisión de incluir a la vacuna de la varicela, pues han demostrado a leguas que no tienen capacidad de gestión pública en salud. Claro, y sobre todo, de repente, análisis, ¿no?, de la situación real de la ciudadanía en la que vivimos. Nuestro país es un país que tiene altos índices de pobreza y pobreza extrema. No solamente a nivel de las regiones, la zona de los pueblos jóvenes de Lima, básicamente la canasta básica familiar no alcanza muchas veces para tener una buena ingesta proteica, por ejemplo, mínimamente, para poder tener adecuadamente las defensas y la inmunidad que se requiere cuando existe un ataque de este tipo de virus, porque la varicela es un producto de un virus del zóster, ¿no? Es de la varicela zóster. Entonces, es como la H1N1, que también es un virus y se demostró que fue letal también en estas mismas condiciones, ¿no? ¿Cómo saber que mi hijo puede estar proclive o puede ser una potencial víctima de la varicela en estas alturas del año? Claro, ¿qué es lo que hay que evitar? En primer lugar, que nunca haya tenido, ¿no?, esta enfermedad. Solo da una vez. Claro, solo da una vez y las formas más complejas se dan en los adultos, ¿no? En este caso, porque empieza como una fiebre común, como una gripe común, porque es un tipo de virus que puede incubar algunos días y siempre hay un antecedente, ¿no?, de que haya un niño de que haya tenido varicela, por ejemplo, en el colegio, que ya va a empezar las clases, o en el barrio, o de repente en el nido, o en el jardín, o alguna... Que son los lugares por excelencia de contagio. ¿No?, de contagio, y se contagia de la forma a través de la saliva o de las heridas en fase eruptiva. Si un padre de familia no quiere esperar hasta que la lentitud de los diferentes gobiernos y sus políticas de salud pública nefastas, está demostrado porque hay muertos, ¿cómo puede hacer para conseguirla? ¿Es muy cara esta vacuna, digamos, en las cadenas de farmacias? Claro, realmente los costos para un paciente, un ciudadano pobre, sí son relativamente altos, ¿no? Para una clase media, que en estas épocas, que no había en el esquema, muchos padres de familia iban a las clínicas y les ponían las vacunas, ¿no? Pero en el caso de un paciente pobre, sí, desde que un esquema de vacunación no cueste nada, que cueste 100 a 200 soles, dependiendo del mercado, de la marca y de la clínica en donde vayas, es realmente carísimo para ser utilizado por un paciente ciudadano pobre y el que tiene mayor vulneración, ¿no? Porque uno de clase media o clase alta probablemente su nutrición sea adecuada e incluso la varicela pueda pasar en una fase muy débil, digamos, ¿no? Y ahora que sospechamos de todo con esta concertación de precios anunciada o presumida que hay a raíz de la fusión de estas cadenas de farmacias, y aprovechándose de la época del año en que hay más contagio, ¿es posible pensar en que el precio de las vacunas pueda subir a nivel privado, digamos, tal como pasó con la escasez de la H1N1? Claro, es bastante probable, no solamente este tipo de... Bueno, si no se hubiera dado la decisión política que la saludamos, como vuelvo a repetir, un poco tardía, pero se saluda esta decisión porque va a beneficiar sobre todo esa zona más pobre, ¿no? La cual no podía pagar su vacuna de varicela. Y obviamente también la especulación iba a generar el aumento de los costos de estas vacunas como de otros medicamentos también esenciales, porque básicamente lo que las grandes cadenas de farmacia venden medicamentos esenciales como los resfríos comunes, la diarrea, ¿no?, enfermedades comunes que se dan a nivel... Y no es poco la varicela, ¿no?, porque el año pasado 7.760 casos, de los cuales el 10% eran complicadas y fallecieron 16. O sea, tampoco no es poca la cantidad de casos que existe, ¿no?, a nivel nacional. Y ya que hablamos de fusión,
¿Qué opina usted como médico, como autoridad que ha tenido bajo su cargo pues la representación del gremio médico en Lima, de esta fusión de estas farmacias? ¿Se ha hecho demasiado escándalo, cree usted, o realmente tenemos que temer una concertación de precios ahora que ellos ya son parte del mismo dueño, digamos, las más de 1000 farmacias que se han juntado, considerando que ya anteriormente hubo una sanción incluso por haberse puesto de acuerdo para ponerle el mismo precio a los medicamentos? Claro, nosotros nos preocupa porque nosotros que trabajamos en hospitales del Estado manejamos los precios de los medicamentos genéricos. Por ejemplo, el paracetamol no pasa de los 20 céntimos, pero en este tipo de farmacias, como Incafarma, por ejemplo, 2,50 soles. Pero casi, ya con otra marca. No, el mismo genérico. Entonces, el mismo genérico cuesta en un 10 hospital, veces más. No, más. Que en el hospital. Que en un hospital. Entonces, ya existe la preocupación actual, ¿no? Porque normalmente debería mantener por lo menos un rango razonable dentro del mercado. Mi farma manejaba precios de 90 céntimos, hablando solo de paracetamol, ¿no? O hasta menos. Pero si mi farma y Incafarma se van a fusionar, probablemente pongan un precio, de repente, si son 3 soles, es un precio ya cada vez menos accesible para el ciudadano. Recordemos que según los estudios que se hicieron por el INEI, aproximadamente el 85% de ciudadanos se van a las farmacias a adquirir los medicamentos. Solamente un 15% lo adquirimos en el Seguro Social o en la clínica privada, ¿no? Porque tenemos cada vez pocas personas que tienen seguro social o seguro privado. La mayor cantidad son ciudadanos que no tienen acceso a un seguro, que ese es el otro problema que tiene nuestro país. Y por lo tanto, es un gran mercado que está ahora a expensas de una sola empresa que maneja el 95% del capital. Ellos han hablado de que manejan el 18% de locales farmacéuticos, pero maneja el 95% del movimiento financiero, que es lo que más interesa en este momento para la oferta y la demanda, ¿no? Y ahora es una cadena que además produce sus propios medicamentos, ¿no es cierto? Porque Química Suiza o el consorcio Kimpac obviamente produce algunos medicamentos en el Perú, o sea, va a ser el productor, el distribuidor y el comercializador final de una serie de medicinas de primera necesidad en el Perú. Claro, o sea, el consorcio en general, ¿no? De las grandes cadenas, porque nos faltaba ese grupo de cadenas que todavía mantenían su independencia y regulaban de alguna forma el mercado. Pero ahora se monopoliza prácticamente todo. Pero también, ¿cuál es el problema? Que no existe una ley para la fusión y concertación de estas empresas. O sea, evitar el monopolio, ¿no? Evitar que se junten estos ¿Pero habría que hacer una ley para todos en general o cree usted que exclusivamente para el tema farmacéutico? No, yo creo que el tema de salud, el tema farmacéutico en salud es algo muy primordial que debería priorizarse, ¿no? Porque hay elementos que de repente no van a afectar la salud y la vida del ciudadano, pero en este caso la canasta básica familiar mínima que tiene un ciudadano pobre no le va a alcanzar para comprar un medicamento. No es lo mismo que Primax compre Pexa en cuestión de combustibles que Incafarma compre Mi Farma en cuestión de medamentos, que sí es un tema de que si no te compras la medicina te mueres, pues, porque ¿no? Significa que si de 1 sol le suben a 2 soles, es el 100%, por ejemplo, ¿no? de un medicamento. O si sube a 3 soles, ¿no? de 200, de 300%. Esos son los rangos que se manejan comparados a los medicamentos esenciales que expenden los hospitales. A pesar de que los hospitales tienen más de 8.000 establecimientos farmacéuticos, que tienen más establecimientos, pero generalmente también el otro problema es que no están estoqueados. No tienen la cantidad suficiente de medicamentos para abastecer a la gran cantidad de demanda. Ni siquiera para la demanda del Seguro Integral de Salud, como hemos visto, ¿no? El mismo Seguro Integral de Salud, los ciudadanos que están asegurados muchas veces tienen que ir a comprar estas farmacias porque no tienen la cobertura necesaria. Y estas farmacias, en el caso, por ejemplo, ya nos pasó con la leche, ¿no? La alerta vino de Francia por este brote de salmonelosis que podría contener alguna leche en polvo. ¿Por qué no pensar que podría pasar también con algún medicamento fallado, vencido, defectuoso, como ha pasado infinidad de veces en Estados Unidos, por ejemplo, que se han retirado incluso medicamentos de libre venta sin necesidad de receta médica y que estaban afectando la salud de la población? Ahora, toda esa gran responsabilidad va a estar concentrada en manos de una sola empresa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa empresa, le puede pasar a cualquiera, repito, trae medicamentos en mal estado? Podría complicarle la vida
a la sociedad peruana en general, ¿no es cierto? Claro, ya ha pasado, incluso las compras corporativas que ha hecho el Ministerio de Salud, ¿no? Recordemos que ha habido casos de vacunas incluso vencidas, ¿no? Y ha tenido que retirarse todo el lote. Entonces se puede suceder, y si es una sola corporación, el mayor riesgo. Y por eso que la otra condición que estamos pensando nosotros, estamos proponiendo, y también lo ha propuesto el Congreso en la Comisión del Consumidor, que es crear un órgano que regule, ¿no?, la calidad y también los precios de alguna forma. Como una especie de FDA, claro, de los Estados Unidos, ¿no? Que también ese es el otro problema, que la DIGEMI tampoco ha funcionado en ese aspecto. Entonces, pero eso lo tiene... No le llega ni a los talones a la FDA. Claro, pues, ¿no? Y Indecopi tiene un papel importante en este tema, ¿no? Porque es el que va a defender a todos los consumidores a nivel nacional. Entonces, también sabemos que ellos han apoyado los proyectos de ley que han presentado algunos congresistas, pero no se ha dado hasta ahora la dación de esta ley, que primero evitaría la fusión y la concertación de los productos farmacéuticos, y a la vez crear un órgano que regule la calidad y también los precios, ¿no? Y pueda estar monitoreando adecuadamente, porque usted revisa los precios actualmente, solamente viendo actualmente, las diferencias son abismales, de 300, 400, 500, 600%, comparada con un producto genérico de calidad que expende el Ministerio de Salud, comparado con genéricos de las cadenas actualmente, antes de la fusión. Entonces, ¿qué esperaríamos en las próximas semanas o meses? La DIGESA controla solamente la calidad de los productos, más no el precio, ¿no es cierto? Acá el precio lo pone cualquiera a su libre albedrío, digamos. Claro, eso está regulado por el mercado, pero los medicamentos, los fármacos, no deberían estar regulados por el mercado, sino deben estar regulados por una entidad que vea la calidad y en forma técnica pueda definir cuáles son los precios adecuados. Pero ahí nos iríamos al otro extremo de la concertación también. Si es que todos tienen el mismo precio, también estaríamos ya yendo al extremo por el cual se sancionó precisamente estas dos cadenas de farmacias hace algunos años, ¿no es cierto? Claro, pero siempre el criterio técnico tiene que primar, ¿no? Porque hay medicamentos genéricos que se expenden con mayor cantidad, ¿no?, en mayor porcentaje, como por ejemplo los analgésicos, los AINES, se expenden en grandes cantidades. Entonces, esos medicamentos deberían ser los prioritarios y los antibióticos más comunes, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Porque las enfermedades más comunes a nivel, digamos, epidemiológicamente hablando, son los resfríos comunes, las enfermedades diarreicas agudas, los procesos respiratorios y los procesos de la famosa automedicación también, ¿no? Y ese es el otro ¿Cuántos problema de esos medicamentos realmente van acompañados de una receta? El 1% será, y eso, la mayoría se automedica. Y eso es este problema de los precios altos en las farmacias, que es un problema real ya, también lleva a que el paciente evite ir al médico, porque el médico le va a recetar un antibiótico por 7 días, por ejemplo, pero él se va y se automedica y lo toma un solo día, generando otro problema que es la resistencia bacteriana. Entonces hay muchos problemas que se está destapando, ¿no? Porque nosotros los médicos estamos obligados a hacer la prescripción bajo un genérico. Nosotros no podemos recetar medicamentos de marca, por ejemplo. Y entonces el paciente se va con su receta genérica, pero al final en la farmacia muchas veces le ofrecen los otros productos que son más caros, cuando un producto de farmacéutico genérico de calidad tiene tanta efectividad como un buen producto también de marca. Así es. Eso ocurre en la mayoría de las farmacias. El primer medicamento que le dice el despachador es el de marca, jamás es el genérico. Uno tiene que insistir para que recién se acuerde, entre comillas, que en sus gavetas tenía esa farmacia un medicamento genérico, ¿no es cierto? Claro, en este caso, por ejemplo... ¿Eso es infringir la ley? Claro, es infringir la ley del consumidor, ¿no? Claro. Y en este caso, lo que debería hacer este órgano también es regular el expendio de productos genéricos de calidad y promover en la mayor cantidad. La empresa que regenta Incafarma ha aceptado que solamente ellos manejan en stock 30% de su stock son genéricos, el 70% son de marca. O sea, tampoco tiene la gran cantidad de genéricos que se debería tener, y también debe estar regulado por esta institución que creemos que se debe crear alrededor de Indecopi, ¿no?, para que pueda regular un poco la calidad y el precio, ¿no? Con participación, obviamente, del Colegio Médico, del Colegio Químico Farmacéutico, de la propia DIGESA, del Ministerio de Salud. Tendrían que confluir en la conformación de este órgano una serie de instituciones involucradas en este delicadísimo tema, ¿no? Claro, un órgano técnico que genere consenso y se pueda
revisar periódicamente estos temas y no exista la problemática que tenemos en este momento, que realmente para nosotros creo que es bastante grave, porque el que va a perjudicarse es aquel ciudadano que no tiene seguro social en primer lugar, que ya es un golpe para esta familia o este ciudadano, y en segundo lugar no tiene la capacidad adquisitiva para poder adquirir medicamentos a altos costos, ¿no? Y no hablamos de enfermedades graves como el cáncer o enfermedades raras que son también de alto costo, ¿no? Entonces eso es peor todavía, porque los precios son altísimos. Muy bien. Muy bien, doctor. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero como siempre un gusto dialogar con usted sobre estos temas de interés público. Un saludo a toda la ciudadanía y la preocupación. Esperamos que estamos en la Casa del Congreso de la República, en esta comisión de apoyo al consumidor, se pueda dar la ley y el proyecto. Ya hay varios proyectos de ley a favor de los ciudadanos y se pueda regular adecuadamente los medicamentos, ¿no? Como cualquier país desarrollado que lo tiene. No es solamente un país como el Perú que lo está pidiendo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido el doctor Tommy Villanueva, exdecano del Colegio Médico de Lima, tocando estos temas de interés público y que desde el Congreso de la República enfocamos puntualmente para satisfacer todas sus dudas. Un gusto como siempre, gracias por su audiencia. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Pulso Parlamentario.